Muy buenos días. Muchas gracias por encontrarse con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarle que estamos estudiando este tema muy importante y durante todo el trimestre que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y esta semana hemos estado estudiando este tema también muy fascinante que es la Pascua. Estoy casi seguro que usted ya se sabe el texto de memoria, pero quiero invitarle a que lo repasemos una vez más, que se encuentra en el libro de Juan capítulo 6. Y ahí vamos a leer el verso número 53. Y nos dice así: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Así que con este pensamiento me gustaría invitarle a que tengamos una oración para pedir la dirección de Dios. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora porque nos permite la vida, la salud, porque nos permite encontrar aquí una vez más para tener su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, que su buen espíritu nos pueda guiar hacia toda la verdad y podamos entender su palabra. Quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a nuestro apartado para el día de hoy y vamos a ver qué vamos a estudiar. Nuestro apartado para el día de hoy nos dice la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Y nos pide hacer una descripción que describa la última plaga. ¿Cómo pasó la última plaga? ¿Qué aconteció? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Acompáñenme a leer lo que está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y ahí vamos a leer el verso 29 y el verso número 30. Mire cómo dice. A la medianoche, el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Aquella noche se levantó Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa sin muerto. ¿Qué ocurrió en la última plaga, la número 10? Dios hirió a todos los primogénitos de Egipto. Una cosa muy triste. Desde el mayor hasta el menor. Desde el monarca hasta el siervo. Ninguno quedó sin ser visitado por Dios. Y la Biblia nos dice que no había casa que no hubiese muerto entre los egipcios. ¿Se da cuenta? Es una cosa terrible. Esto es lo que ocurrió. Vino a la noche Dios y hirió a los primogénitos de Egipto. Muy bien, eso es lo que ocurrió en la 10ª plaga. Pero vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta nos dice así: ¿cómo fueron expulsados los israelitas de la tierra de Egipto y por qué? Esto es, Dios había dicho que iba a herir al primogénito de Egipto. Después iban a ser expulsados los israelitas. ¿Pero por qué fueron expulsados? Leamos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos en relación a esto. Leamos el verso 31 y el verso 32 del mismo capítulo de Éxodo. Capítulo 12, verso 31, verso 32. Mire cómo dice. Y de noche Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los israelitas, id a servir al Eterno como habéis dicho. Llevad también vuestras ovejas y vuestras vacas, marchaos y bendecidme a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo y se apresuraban a echarlos del país, porque decían: todos moriremos. Cosa terrible. Dios le había advertido al pueblo de Egipto que dejara ir a Israel, pero no querían. Ahora, en la 10ª plaga, ahora sí decían que se fueran, porque tenían temor de que fueran a morir todos. El faraón mismo les dijo: pueden ir todos ahora sí, vayan y sirvan a su Dios. Pero vamos a ahondar un poco más en este conocimiento y veamos lo que nos dice el Espíritu de Profecía. En el libro de Patriarcas y Profetas, página 284, 285, nos dice así: a través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda casa había sido humillado. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y trémulos miembros, estaban aterrados por el horror prevaleciente. Imaginemos
darse cuenta que el primogénito de la casa está muerto. Era una cosa terrible, era un dolor indescriptible. Y no apenas eso, que comenzó a haber uno, más otro, y al rato todo el país estaba en esas condiciones. Pero no concluye nuestro párrafo ahí, quiero que me acompañe a leer la siguiente parte. Faraón recordó entonces que una vez había exclamado: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora, su orgullo, que una vez osara levantarse contra el cielo, estaba humillado hasta el polvo. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y díjoles: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Esto es, ahora el faraón se da cuenta que no había poder superior que él tuviese, sino que Dios estaba sobre todas las cosas y había herido al primogénito. Su orgullo había sido destruido y ahora sí iba a dejar al pueblo de Dios ir como habían pedido al principio. Pero tuvo que llegar hasta estas consecuencias. Pero no hemos concluido, hay otro párrafo más. Leamos. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí. También los consejeros reales y el pueblo suplicaron a los israelitas que se fueran de la tierra porque decían: todos somos muertos. Esto es, el pueblo de Dios estaba siendo expulsado de Egipto y ellos tenían temor de que el primogénito había muerto, como había prometido que iba a pasar Dios. Y ahora ellos tenían temor que tal vez viniese algo mal. Por eso le dijeron: ¿sabes qué? Vete. Faraón le dijo: vete, bendíceme a mí, vete. Y los consejeros de Faraón también, y el pueblo todo quería que el pueblo de Israel ahora se fuese. Pues Dios había demostrado ser supremo sobre todas las cosas. Es muy triste que haya que llegar a estas condiciones para poder entender que Dios reina sobre todo. Muy bien, pero por hoy hemos concluido nuestro estudio. Ya sabemos lo que pasó y cómo fueron expulsados y por qué razón fueron expulsados. Tenían temor a morir. Muy bien, pero ahora vamos a hacer una oración para concluir nuestro estudio. Acompáñenme. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra, aprender de la historia del pueblo de Dios y lo que ha pasado. Queremos pedir que nos ayude para que nuestro corazón pueda ser movido al arrepentimiento, de tal forma que no pasemos las experiencias que ha pasado Faraón, los egipcios, sino que al escuchar su voz podamos atenderle. Guárdenos aquí, bendiga a cada uno que nos ha visto, nos ha escuchado. Quiera usted trabajar en sus mentes, en sus corazones, de tal forma que podamos aprender las lecciones y poder tenerlas siempre presente delante de nosotros. Guárdenos con sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, quiero agradecerle por encontrarse con nosotros cada día en el estudio de la Escuela Sabática. Y recuerde que continuaremos estudiando estos temas muy importantes. Que Dios le bendiga.